El ser humano es el único ser vivo que posee la capacidad de la razón o raciocinio para buscar soluciones a sus problemas que enfrenta cotidianamente durante el proceso de desarrollo biológico e histórico, desde su origen o creación del hombre. El hombre es un ser social y cultural que construye su propia sociedad y cultura gracias a su capacidad o uso de la razón. A su vez, es uno de los seres más desposeídos e indefensos para su existencia, de las amenazas ante su integridad personal o de existencia por parte de la naturaleza, fenómenos o de otros seres vivos que superan al hombre, pero no en el razonamiento. Existen diversas teorías acerca del origen del hombre. Sin embargo, las más discutidas o influencias en el estudio y desarrollo de la humanidad es el evolucionismo y el creacionismo. El evolucionismo, que consiste en que somos producto de la evolución genética del mono durante de miles de años, en función a los cambios climáticos de la evolución del universo mismo. El creacionismo consiste en la creación divina a su semejanza por Dios luego de crear el universo y luego de los demás seres. Filosofía es reflexionar críticamente. Dicho de otra manera, es pensar respuestas racionales a cuestionamientos radicales que se plantea el hombre. La cotidianidad está penetrada en el marco ideológico de cada época a un nivel consciente. La ideología con respecto a la cotidianidad en la sociedad actual tiende al logro de una función social y por lo general oculta los problemas más importantes de la existencia. ¿Por qué la realidad en cuanto tal? ¿Quién soy yo? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es el sentido de las cosas que me rodean? Son preguntas que expresan un distanciamiento crítico de cotidiano. Cuanto más radicales sean las preguntas, más evidente será la actitud filosófica y mayor será la probabilidad de pensar filosóficamente sobre ellas. Es importante notar que la ruptura con el cotidiano se lleva a cabo por una duda sistemática y metódica frente a lo existente, que a su vez fundamenta la posibilidad, el ejercicio de la crítica. En el marco de la tradición filosófica, la crítica consiste en el juicio razonado que sopesa ventaja e inconvenientes, alternativas y condiciones de posibilidad de la cuestión. Características del conocimiento filosófico. Podemos ver entre ellas la racional, ¿no? Nos quiere decir que todas, ¿no? Aquellas que podamos obtener, ¿no? Mediante el uso de la razón humana, ¿no? Es decir, que mediante la comprensión mental de los fenómenos, de la realidad que captan nuestros sentidos, ¿no? Y también sus análisis de acuerdo, ¿no? al método que es más reconocible, ¿no? También podemos demostrable o comprensible. También vemos la teórico y especulativo, ¿no? Podemos decir que es una forma, ¿no? Una forma filosófica, ¿no? De pensar para ganar un conocimiento, ¿no? También yendo más allá, ¿no? De una experiencia o práctica también, o también podemos decir que es la tradicional también, o enfocándose también, ¿no? En la esencia de las cosas, ¿no? De los primeros al principio, ¿no? También vemos entre ellos la radical, ¿no? Podemos decir que la radical nos pretende, ¿no? A explicar, ¿no? El porqué, el último de la realidad, ¿no? Y los problemas que hay también, ¿no? También la universalidad, también, ¿no? Podemos decir que la universalidad son las declaración, ¿no? Universal de los derechos humanos, ¿no? Es un documento y también podemos decir con los derechos, ¿no? Que nos pueden
violarse por ninguna, digamos, ¿no? Ninguna nación baja, ¿no? O ninguna circunstancia, o además también podemos decir promover, ¿no? O un cumplimiento también, ¿no? Bueno, tenemos las disciplinas filosóficas, que son aquellas actividades intelectuales que muestran la forma que puede adoptar la filosofía. Entre las disciplinas tenemos la lógica. El objeto de estudio de la lógica son las propias ideas y buscar sacar conclusiones, ¿no?, a partir de la determinada premisa. También tenemos la epistemología, que es conducido a la obtención del conocimiento científico. Tenemos también la axiología. El objeto de estudio de la axiología son los valores, es decir, estudia el valor que tienen las cosas, qué se entiende por valor, cuál es su naturaleza. Tenemos la antropología filosófica, busca entender el lugar del ser humano en el cosmos, también en sus problemáticas y conflictos, su naturaleza de ser, entre otros. Hoy en día la antropología es una carrera universitaria. También tenemos la ética. La ética es otra de las disciplinas filosóficas por excelencia. Se encarga de estudiar el bien y el mal según unos principios fundamentales. Tenemos la estética. La estética se encarga de estudiar la belleza, la percepción de la misma y los juicios estéticos. Tenemos la genociología. Esta disciplina filosófica permite analizar la experiencia humana y los fenómenos que percibimos y experimentamos de la realidad. Bueno, también les voy a explicar sobre el problema fundamental de la filosofía. Es el de la relación que existe entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. La mayoría de los filósofos afirman la posibilidad de conocer el mundo. Objetivo central de la filosofía. Objetivo central de la filosofía es inducir un comportamiento filosófico. Esto es el objetivo en el desarrollo de habilidades cognitivas que orientan a las personas. El objetivo de la filosofía incluye el sentido de la vida humana y su existencia concreta, como puede ser el bien y el mal. También la filosofía es capaz de tratar temas como religiones, ciencia, derecho. Para los primeros filosóficos griegos, la filosofía era considerada como un modo de saber en el instinto superior. La filosofía es una herramienta de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar a todas las personas que nos rodean en el central de la tradición, pensar, hablar y mejorar el mejor vivir. Definición de la filosofía. No existe una definición de filosofía en que todos los filósofos estén de acuerdo. La filosofía es el conocimiento de todas las cosas por su causa última adquirido mediante la razón. El objetivo material de la filosofía es el que estudia todas las cosas del conocimiento del ser humano. ¿Por qué es importante la filosofía? En nuestro tiempo implica preguntar y responder sobre el sentido de la vida. La filosofía es una experiencia que trasciende los límites de nuestro alrededor y también de nuestro quehacer cotidiano. Nos estimula y nos exige un cambio de actitud y de pensamiento sobre las cosas que vienen y a lo largo de la historia. Y frente a nuestro quehacer diario de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo vemos al mundo. Y eso la filosofía nos hace pensar qué queremos cambiar o qué hacemos en este mundo, para qué estamos en este mundo. Muchas personas se han atrevido a responder como, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿O a qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo vamos a morir? Nuestros antepasados se han atrevido a responder a lo largo de la historia, que así han hecho posible
de todos sus estudios han hecho posible desarrollar el pensamiento humano. También el filosofar es una necesidad humana para el mundo y para las cosas que nos rodean. La filosofía es muy importante porque la filosofía ha alimentado durante siglos la curiosidad de hombres y mujeres que nos ha llevado a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, quedando a priorizar el conocimiento desde un punto de vista objetivo.